hacia la puerta. Cuando nosotros leemos esta porción decimos, por fin llegamos ahí. Y es que aquí hay frases muy alentadoras y ¿quién no quiere este tipo de frases para su vida? Leemos ahí que la casa fue terminada. Qué fabuloso cuando terminamos esos proyectos y más lo que Dios pone en nuestras manos. Leemos en el versículo 16, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, con gozo. También leemos en el versículo 22, y celebraron, no nada más celebraron, celebraron con regocijo. ¿Y qué celebraron? Una fiesta. Ahí también en el versículo 22 leemos que Jehová les había alegrado. Y es que la celebración de la dedicación del templo fue tan grande que en este versículo, en este capítulo, faltan los adjetivos calificativos. Ahí pone el autor celebración, regocijo, gozo, alegrarse. Y qué maravilloso es experimentar esa celebración. Y lo mejor es que todo procedía de su Dios. ¿Y quién no quiere un Dios así, verdad? Es fabuloso nuestro Dios. Pero ¿sabes? Tú y yo sabemos, después de haber estudiado estos 6 capítulos, que para vivir ese gran momento de gozo, alegría, tuvieron que pasar por un proceso de parte de Dios. Tú y yo sabemos que la dedicación de ese templo, humanamente hablando, no fue nada fácil. Durante un tiempo Dios los estuvo moldeando a cada uno de ellos. En los capítulos anteriores nosotros vemos cómo Dios trabajó en sus vidas para que finalmente pudieran vivir esa celebración. Y claro, todos queremos al Dios del capítulo número 6, ¿verdad? Pero pocos, muy pocos están dispuestos a dejarse moldear por el Dios de los capítulos anteriores. Muy pocos quieren esforzarse y pagar el precio para llegar a esa gran celebración, a ese gran galardón que Dios quiere para sus hijos. Y es que el mundo nos ha enseñado que podemos tener una gran celebración, un momento de gloria sin batallar fácilmente. ¿Te has fijado? El mundo ofrece, por ejemplo, vivir en unión libre y disfrutar las delicias del matrimonio en el nombre del amor, pero no Dios. El mundo también ofrece una salvación muy fácil. Mira, solo repite esta oración vacía, sin convicción, sin arrepentimiento, sin fe, y bienvenido a la familia de Dios. Pero Dios no. También el mundo ofrece el título de cristiano a muchas personas que no se apartan de su pecado, pero Dios no. Veamos en este pasaje que para tener una celebración perdurable que valga la pena con ese gozo grande, tiene que ser a la manera de Dios. Y lo primero que nosotros vamos a ver es que este tipo de celebración, la cual no compromete tu devoción a Dios, requiere de un proceso. Requiere de un proceso espiritual del cual Dios está a cargo de principio a fin. Y ese va a ser nuestro punto número 1. Para celebrar grandiosamente hay una preparación previa. Fíjate el versículo 14, por favor ve conmigo a Esdras 6:14 y mira lo que dice. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Dios dio la orden suprema. Y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia, los reyes se sujetaron a esa orden que Dios había dado. Este pasaje nos da un resumen del trabajo que se realizó para terminar ese templo finalmente. Vemos que Dios proféticamente había prometido que el templo se iba a reconstruir, que se iba a terminar. También apreciamos que Dios es el que había dado la orden de que esa construcción se realizara.
Y esos poderosos humanos simplemente se sujetaron a la orden de Dios y ellos a su vez dieron edictos, decretos o mandamientos que fueron de beneficio para la construcción del templo. El autor nos está indicando claramente que Dios estuvo en control de todo y de todos, de principio a fin. Como puedes ver, las cosas no sucedieron por coincidencia o por accidente o por suerte, sino por la mano del Todopoderoso que estuvo a cargo de la preparación en la vida de su pueblo. Y mira, lo primero que vamos a ver nosotros aquí en esta preparación, aparte de que Dios está en control, que Dios hizo un llamado, hizo una justificación en esa preparación. Si pusiste atención, Dios fue el que tomó la iniciativa para preparar a su pueblo. Al comenzar el estudio del libro de Esdras, si tú recuerdas, nos encontramos con que ellos estaban cautivos en Babilonia. Habían pasado 70 años y no había nada que ellos pudieran hacer para salir libres. Nada. ¿Pero qué sucedió? Ellos tenían que ser justificados delante del rey para poder salir de esa cautividad. ¿Quién fue el que obró? Dios. Dios obró en el corazón del rey que hizo que ellos pudieran salir. Básicamente como si ellos estuvieran justificados. Es así cuando ellos regresan a iniciar la reconstrucción. Después Dios obró en el corazón de algunos judíos para que ellos regresaran y se pusieran a trabajar en el templo. Dios les dio esa gran misión de reconstruir el templo. La gente obedeció ese llamado y salió con el deseo de servir a Dios. Mira lo que dice Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Algo impresionante sucedió. El rey dejó libres a esos cautivos, estuvieron justificados delante de él y pudieron salir. ¿Sabes? En nuestra actualidad, Dios sigue llamando y obrando en el corazón de las personas. Si quieres llegar a una celebración gloriosa como la que hemos leído, debes de atender ese llamado que Dios te ha hecho. Quizá como hijo de Dios, Él te está llamando para que le sirvas con seriedad y con constancia. O a lo mejor Él te está llamando para que tomes tu papel como esposo, como padre, como líder espiritual, qué sé yo. Pero sabes, el llamado más importante que Dios hace es para la salvación de tu alma. Así como este pueblo, recuerda, nosotros no teníamos ninguna esperanza, pero la Biblia dice que Dios vino a nosotros. Nosotros estábamos condenados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como este pueblo estaba cautivo, pero Dios en su misericordia vino a nosotros. La Biblia describe nuestra situación como si estuviéramos muertos, no podíamos nosotros hacer nada, pero el que lo hizo fue Cristo Jesús. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto para tener vida? Nada. Una fuerza externa es la que tiene que venir a Él para levantarlo y que tenga vida. Así sucedió con este pueblo que estaba cautivo. Dios vino, obró milagrosamente y salieron justificados. Y así es como Dios salva. Él vino a nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios sigue llamando para salvación. Hay que atender ese llamado. Debes de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y confianza en Cristo Jesús. No endurezcas tu corazón.
Dios le dio al pueblo también una misión para su vida. Después de que ellos salen justificados, les da una misión y esa misión es reconstruir el templo. Así como a nosotros nos dio la misión de ir y hacer discípulos para edificar su iglesia. Como ves, en ese proceso hay un llamado y una justificación, pero también existe una santificación en esa preparación. Después de que Dios justificó a su pueblo y les hizo el llamado, comenzó Él a trabajar en su vida, comenzó a madurar a este pueblo. Habían salido de Babilonia, pero ahora necesitaban ser limpiados de muchas inmundicias. Era necesario santificarlos, era necesario que este pueblo tuviera un carácter piadoso como el de Dios. Y eso requería una preparación. Aún ellos no estaban listos para ese gran momento de gloria, para esa gran celebración. Y Dios iba a trabajar en sus vidas. Por eso, ese Dios soberano permitió que pasaran por el horno de fuego para que esas impurezas fueran quitadas. Dios les llevó a través de circunstancias complejas al salir e intentar reconstruir el templo, porque quería madurarlos, porque era para su bien, porque quería que su fe creciera. Cuando llegaron a reconstruir el templo, tuvieron mucha incertidumbre, y es que los moradores les infundieron temor. Ve conmigo por favor a Esdras capítulo 3, versículo número 3. Si Dios ha querido, les hubiera evitado este dolor, pero Dios no lo hizo. Mira lo que dice Esdras 3:3, cómo llegó la incertidumbre a ellos. Y el pueblo, ellos colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. No solo eso, la Biblia nos dice que ellos fueron intimidados y atemorizados para que no construyeran. Ve conmigo por favor a Esdras capítulo 4, versículo 4. Mira lo que nos dice. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Y esa palabra intimidar significa que los atemorizaron a tal forma que fueron perdiendo sus fuerzas. Y lo atemorizó ¿para qué? Para que no edificara. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no obraba? Ahí estaba Dios y sí estaba obrando para su bien. Estaba trabajando en su vida. Ahora, también su fidelidad fue probada cuando pusieron a las autoridades en contra de ellos. Pero si Dios puede cambiar los corazones, ¿por qué no evitó eso? Porque quería su madurez. Ve conmigo por favor a Esdras 4:5. Mira lo que hizo este pueblo enemigo de los judíos. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustrasen sus propósitos. No fue fácil, fue muy complejo llegar a ese momento de celebración, de glorificación. Mira, fíjate el versículo 24 del capítulo 4. También en ese proceso de santificación, de limpieza, de maduración, humanamente hubo cansancio, hubo desánimo y llegó a la vida de ellos con gran fuerza, tales que dejaron la obra. Mira lo que dice Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. No fue fácil llegar a esa celebración, fue muy complejo humanamente. Y a lo mejor tu vida se está relacionando con este proceso por el cual pasó el pueblo de Dios. Pero sabes, cuando ellos llegan y dejan la obra, dejan de edificar, Dios no los abandona. Y es cuando Él manda profetas para que por medio de su palabra despertaran. Ve conmigo a Esdras 5:1 y 2. Y ahí vemos que Dios los reprendió. Dios les habló fuertemente, pero era para su bien.
Dice Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2 lo siguiente. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Después de esa palabra, después de que les hablaron en el nombre de Dios, ¿qué sucedió? Fíjense el versículo número 2. Cobraron ánimo y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Les ayudó esa palabra, les motivó. Eso les ayudó a aprender a ser fieles a Dios, a pesar de la oposición, a pesar de que no lo veían, a pesar de que no lo sentían. Ellos aprendieron a ponerse de pie y no retroceder, a ejercitar su fe. Mira lo que dice Esdras 5:5. La Biblia nos dice dónde estaba su Dios en todo este proceso, en todo este dolor, en toda esta dificultad. Esdras 5:5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Ahí estaba Dios. Todo el tiempo ahí estaba su Dios. Todo esto les ayudó a tener un carácter más piadoso como el de Dios. Y esa preparación funcionó. El Señor pudo haberles evitado todo este dolor, pero no lo hizo porque era para su bien. Porque Dios, por encima de tu felicidad, Él quiere tu madurez. Él quiere tu madurez espiritual. Aunque no lo veían, debieron ejercitar su fe creyendo que Dios estaba con ellos. Como vimos, ahí estaba Dios todo el tiempo. Y sabes, no fue nada fácil, humanamente hablando, pero Dios era el que los fortalecía. Sabes, para tener una gran celebración, un gran momento de gloria, se requiere un gran proceso de santificación, una gran preparación. En la actualidad, Dios sigue limpiando a su pueblo de todas esas inmundicias antes de llevarlos a un momento de gloria verdadero. Como en el caso de los judíos, Dios va a permitir ciertas circunstancias en tu vida para limpiarte, para que saques lo peor de ti y que sea limpiado, para que te des cuenta quién realmente eres tú y en qué área tienes que trabajar. Déjame decirte que como hijo de Dios estás pasando por un proceso de santificación para que esos hábitos pecaminosos queden atrás y puedas recibir un momento de gloria, de gozo de parte de Dios. Y sí, el proceso es difícil. Se dice más fácilmente de lo que se lleva a cabo en la vida real. Como el pueblo de Israel, ese proceso va a doler y quizá va a causar lágrimas y quizá en algunas ocasiones desaliento, pero no se te olvide que ahí está Dios. Mira lo que dice Juan 16:33. Dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y por qué les está diciendo eso? ¿Por qué los está animando? Porque les dice: en el mundo tendréis aflicción. Hey, pero confiad, no te rindas, porque yo he vencido al mundo. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero lo que yo sí sé es que la Biblia me enseña que Dios no abandona a su pueblo, no abandona a los suyos, no abandona a los que ha llamado y justificado. Y sabes, esa limpieza nos ayudará a tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y sí, como estudiamos anteriormente, ahora sí, Romanos 8:28, todas las cosas ayudarán para bien. Todo eso va a valer la pena porque llegará ese día glorioso donde tendremos una gran celebración de parte de Dios. Estaremos listos y como este pueblo celebraremos grandemente.
Volvamos a Esdras 6:15 y mira lo que dice. Esta casa fue terminada. Y cuando ellos dijeron eso, terminada, yo creo que hubo un gran gozo. Finalmente, después de todo este proceso, fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Más o menos estamos hablando del año 515 antes de Cristo, entre febrero y marzo, si hacemos la conversión de calendarios. Ese proceso de preparación de parte de Dios para su pueblo tomó aproximadamente 20 años. Recuerda que Dios capacita a los que llama. Y si te ha llamado, no te va a dejar a la mitad del proceso. Dios, quien ha comenzado la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Tenlo por seguro, Dios no te abandonará. El pueblo pasó por un proceso espiritual de la mano de Dios antes de llegar a esa gran celebración que nosotros leemos. Todo sucedió en el tiempo y con los recursos provistos por Dios. Finalmente, el templo fue terminado después de esta preparación espiritual. Ahora era el momento de celebrar, de gozarse grandemente. El dolor había quedado atrás. Esos días difíciles ya no estaban ahí. Definitivamente había valido la pena serle fiel a Dios hasta el final. Ahora iban a celebrar y no había necesidad de tener armas o algo, porque Dios les había dado el gozo pleno y nadie les iba a hacer ningún daño. Ahora se podía celebrar, pero también esa celebración se tenía que llevar a cabo de la manera adecuada. Es válido celebrar, es válido gozarse, pero también hay una forma adecuada de hacerlo, y eso es lo segundo que vamos a ver nosotros en los siguientes versículos. Ellos celebraron con gozo, pero también con mucha reverencia. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. El pueblo dedicó la casa de Dios, es decir, indicaron que había un propósito específico para esa construcción, para lo cual iba a ser utilizada. Es verdad que ya no estaría la gloria Shekinah ahí llenándola. Es verdad que ya no estaba ahí el arca del pacto, pero esa casa tendría que ser respetada y seguiría siendo la casa de Dios. No sería un lugar para beneficio del mundo, sino para la gloria de Dios, para la adoración y servicio exclusivo del Dios de Israel. Esa celebración sería con un gran gozo, pero a la vez con una gran reverencia hacia Dios. Ahora, el ser reverente no significa que tenemos que ser aburridos, tediosos. Ellos estaban experimentando una gran alegría y era válido expresarla. Encontraron una felicidad plena al servir al Señor y no se podía contener. Esta felicidad se expresaba externamente. Mira lo que dice el versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. No se podía contener una celebración así. Ellos habían anhelado ese momento de gozo por mucho tiempo y finalmente había llegado y era válido expresarlo. El Salmo 126 nos dice cuánto anhelaban ellos ese momento. Ve conmigo por favor al Salmo 126 y mira. Ellos deseaban esta celebración, por eso no se podía contener. Dice el Salmo 126 lo siguiente: ellos cantaban de esta manera cuando estaban cautivos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Así como nosotros a veces soñamos y pensamos en las moradas celestes y cómo será allá, cuando volveremos a ver a nuestros seres amados que durmieron en Cristo Jesús. Entonces nuestra boca se llenará de risa
y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. El ser reverente no significa ser aburrido y tedioso. Hay alegría, hay gozo, y solo Dios podía haberles proporcionado esa felicidad plena. Pero esa casa tenía que ser respetada, no era para el mundo. Existen dos extremos muy peligrosos al querer celebrar ante Dios. Uno es ser demasiado ritualista, haciendo una celebración muy tediosa, muy aburrida. Y el otro extremo es llegar a ser irreverentes, convirtiendo la celebración en un espectáculo o en un centro de comedia. Debemos de tener cuidado. La forma adecuada de gozarse es en una manera reverente, pero de una manera dirigida por el Señor, una manera adecuada. Y ellos lo iban a hacer así. No solo eso, ellos celebraron con contentamiento, estaban contentos con lo que ellos tenían. Miren el versículo 17, a lo mejor a primera vista no lo alcanzas a ver, pero mira lo que nos dice aquí. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Después de muchos años se vuelven a mencionar las 12 tribus. Ahora, si tú cuentas los sacrificios, tenemos ahí un total de 712, y quizá para ti son muchos, pero sabes, esa cantidad era insignificante. ¿Por qué? Porque cuando Salomón dedicó el templo, fueron tantos los sacrificios, dice Primera de Reyes capítulo 8, que no los pudieron contar. Perdieron la cuenta. Solamente de las ofrendas de paz contaron 142,000. Estamos diciendo que esta celebración ante los ojos humanos fue quizá muy insignificante, solo 712 sacrificios. Pero eso no impidió que esta celebración fuera con un gran gozo, porque esa gran alegría no provenía de lo que tenían o lo que no tenían, no venía de las circunstancias, sino de su Dios. Dice el versículo 22, por cuanto Jehová los había alegrado. Ellos tenían contentamiento, eso que Dios les había dado les hacía feliz, gozarse. Poquito era suficiente para tener esa gran celebración. Este pueblo, como puedes ver, había madurado grandemente. Anteriormente, en el capítulo 3, nosotros leímos que los ancianos habían llorado porque comparaban este segundo templo con el primero, pero no más, habían madurado y se gozaban. La forma adecuada de celebrar ese momento de gloria es con contentamiento, con lo que Dios te ha dado. Hay que gozarnos al máximo con eso poquito o mucho que nos ha dado ahora. No nos comparemos con nadie más. Aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Ahora, ellos también celebraron bíblicamente. Mira lo que dice el versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. Y fíjate lo que dice ahí, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Obedecieron tal como lo indicó Dios. Muy probablemente el libro al que se hace referencia era el de Levítico. Pero puedes ver, esto fue muy relevante porque como hemos estudiado, habían pasado muchos años desde la última vez que ellos celebraron un culto. El mundo a su alrededor había cambiado mucho, no era el mismo. Muchas cosas eran diferentes. Pero sabes, a pesar de eso, no hicieron las cosas fuera de lo que enseñan las Escrituras. Las hicieron exactamente como Dios decía. A pesar del cambio en su entorno, se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. No intentaron cambiar lo establecido por Dios. No metieron métodos o filosofías humanas al culto, sino que lo hicieron bíblicamente. Tristemente,
Años más tarde, la casa de Dios sería convertida en cueva de ladrones, pero esa es otra historia. Esta generación se mantuvo fiel a las sagradas escrituras, las cuales nunca pasan de moda. Es triste ver que en muchos lugares en nuestros días han cambiado la casa de Dios a causa del modernismo. Ya no se predica la palabra de Dios porque es aburrida, es tediosa, y ahora lo de moda es el coaching. Solo se dan cursos motivacionales. Ya en muchos cantos la letra está muy lejos de la doctrina bíblica y solo se busca levantar las emociones. ¿Y la gloria? La gloria no es para Dios. La gloria es para aquel hombre que está al frente de ese escenario. Queridos hermanos, esto nunca debe de pasar de moda. La gloria siempre tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que dejamos de lado, pero esto es lo importante. Si estas personas tienen este tipo de celebración, no viene de Dios, no es verdadera. Aprendamos de esta generación que aunque habían pasado muchos años y las cosas eran diferentes, hay cosas que no pasan de moda, como predicar la palabra de Dios, darle honra y gloria a nuestro Dios, cantarle a Él, aquel que murió por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Ve conmigo por favor a Colosenses 3:16. Y mira lo que nos dice Pablo aquí. ¿Qué es lo que debe de abundar en nosotros? Aquí no lo dice. La palabra de Cristo, no la del hombre, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, obviamente sabiduría divina, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es entonces cuando esa celebración será gloriosa, será inolvidable, será transformadora. Pero ¿sabes? Ellos también celebraron con limpieza. Por favor, pon atención en el versículo 19, 20 y 21 de Esdras 6 y mira lo que se repite una y otra vez. Esdras 6, a partir del versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas, ¿qué hicieron? Se habían purificado a una y todos estaban limpios. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Versículo 21. Comieron los hijos de Israel que habían venido del cautiverio con todos aquellos que se habían, ¿qué? Apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. La preparación para ese gran momento de gloria no solo fue externa, fue sobre todo interna. Hay una sola forma de participar en esa gran celebración y es con limpieza de corazón. Y aquí leemos que todos se habían limpiado, todos. David en su salmo mesiánico nos indica la gran importancia de tener una limpieza espiritual. Mira lo que dice Salmo 24, versículo 3 y 4. Dice David, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El templo había sido dedicado, pero para tener una gran celebración, la gente tenía que dedicarse a su Dios. Ante Dios no sirve de nada un gran templo y una gran festividad si la gente no se ha purificado. La forma adecuada de celebrar ese gran momento de gloria que Dios nos proporciona es con limpieza, sin pecado. Y yo te pregunto, ¿tú cómo te acercas a Dios? Si no lo haces limpio,
lejos estás de una gran celebración. Lo que te llevarás es una gran reprensión de parte de Dios. Analízate. Es hermoso leer este pasaje lleno de gozo, de alabanza, de consagración. Pero el mérito no era del pueblo, como puedes ver tú aquí. El mérito era de Dios, que Él fue el que los llamó, los justificó, los santificó y los glorificó, los llevó a ese gran momento de gloria. Querido hermano, permíteme recordarte que al final de tu carrera hay un final glorioso. No te rindas, hay un final glorioso. Mira el versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y cuando yo leo esto digo, parecería que Esdras al describir este versículo 22 usa palabras repetitivas. Él está haciendo un énfasis muy grande en la celebración. Parecería que hay palabras que no se necesitan. Ponte a pensar. Mira, dice, celebraron con regocijo la fiesta. Y yo digo, ¿se puede celebrar sin gozo una fiesta? No sé si lo alcanzas a ver, pero el autor nos está dando una fotografía de una celebración extraordinaria, fuera de este mundo. Pero el mérito no era para el pueblo de Israel, sino para Dios. ¿Quién fue el que produjo ese gran gozo? Nos lo dice el versículo 22, por cuanto Jehová los había alegrado. ¿Quién proveyó todo lo necesario? Ahí también dice el versículo 22, Dios había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. ¿Quién les dio las fuerzas para no rendirse y que pudieran seguir adelante? Ahí lo dice el versículo 22, para fortalecer sus manos en la obra. ¿Por qué Dios se manifestó de esta manera con este pueblo? Ahí lo dice el versículo 22, porque era su Dios, el Dios de Israel. Definitivamente, Dios, quien comienza una buena obra, la va a perfeccionar hasta llevarla a un final glorioso. Es difícil, como puedes ver, no ver una fotografía del Evangelio en estos 6 capítulos con este primer grupo que regresó. Estaban cautivos, sin libertad, como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es entonces cuando Dios viene a ellos, obra de una manera increíble, los justifica y los saca de la esclavitud, como nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Después Dios le da al pueblo un propósito en su vida y les llama a reconstruir. Así como a nosotros nos da un propósito de ir y hacer discípulos y ser parte de la edificación de su iglesia. El pueblo tuvo que pasar por un proceso de maduración, de santificación, así como nosotros estamos ahora en ese proceso para que tomemos la forma de Cristo Jesús. Esa es la etapa en la que estamos ahora, la santificación. Pero al final, Dios llevó a este pueblo a un momento glorioso después de estas dificultades. El diccionario define la palabra glorificación como un estado de gran honor. Pero recuerda, sin la justificación y la santificación es imposible llegar a la glorificación. En teología, glorificación se define como la eliminación final que Dios hace del pecado en la vida del cristiano. En el cielo, ahí va a ser nuestra celebración final, nuestra glorificación final. Esa es la fotografía de todo esto. Ahorita estamos en un proceso. Llegaremos allá y habrá una celebración tal que el dolor por el que pasamos aquí en la tierra será olvidado. Dice Romanos 8:28, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esa etapa de la santificación, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, la glorificación. Ahí habrá un gozo permanente. Pero por lo pronto, ¿qué tenemos que hacer nosotros hasta que llegue ese momento de glorificación? Bueno, Colosenses 3:4 nos lo dice.
Hermanos, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, el versículo número 5 nos dice, mientras tanto, hermanos, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Y sabes, cuando llegue ese momento que nos llega a cada uno de nosotros y pensemos que no podemos seguir, echa mano de la vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Y recuerda que tu ciudadanía está en los cielos en Cristo Jesús. No es el cielo hasta que lleguemos al cielo. Vamos a seguir adelante. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermoso es ver en la Escritura que habrá un día glorioso. Y aún en esta tierra usted nos da etapas de gloria, de honor. Pero Señor, mientras estamos en esta vida, hay dificultades, hay problemas. Pedimos, Señor, que así como este pueblo, sea usted nuestra fortaleza, sea nuestra ayuda, así como cantábamos el Salmo 46. Señor, ayúdenos a poner nuestros ojos en el autor y consumador, Señor, de nuestra fe en Cristo Jesús. Que cuando sintamos ese momento que ya no podemos, Señor, echemos mano de la vida eterna, que pongamos nuestra mirada en ese momento glorioso. Y como leíamos, Señor, de este pueblo, sabemos que ese momento será glorioso, increíble. Ya no va a haber muerte, dolor, lágrimas, sufrimiento. Pero mientras llegamos a ese estado, Señor, por favor ayúdenos, fortalézcanos, que nuestra fe no decaiga. Al contrario, Señor, que veamos las circunstancias de la vida como usted las ve, Padre Celestial. Ciertamente usted sabe que hay mucho dolor en medio de su pueblo, muchas tribulaciones. Pido humildemente que usted fortalezca a cada corazón atribulado y que al salir de este lugar se den cuenta que está un Dios cuidando a su pueblo. Oro por aquellos que, Padre Celestial, no se han puesto a cuentas con usted, que se den cuenta que para llegar a ese momento de glorificación, primero tiene que haber una justificación por medio de Cristo Jesús. Toque esos corazones para que se arrepientan y pongan su fe y confianza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta noche ha sido una noche de gran gozo, de gran alegría, recordando que estamos seguros en sus manos. Bendito Dios, gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias porque la salvación proviene de usted. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie y vamos a cantar juntos este canto que se llama Mi salvación es del Señor.